De la mañana, 31 minutos, y a esta hora nos da gusto saludar a la señora ministra de Agricultura, la doctora Marta Carvajalino. Señora ministra, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, a tu equipo, a la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros, señora ministra. Yo le quisiera pedir de la manera más didáctica que usted nos explique desde su sector el contenido del decreto de conmoción interior en relación con la agenda de tierras en la zona. Bueno, nosotros hemos sacado 3 decretos con medidas distintas. Nuestro decreto 106 que habla sobre las normas en el marco del financiamiento, el 107 por medio del cual nosotros protegemos la producción agropecuaria, en particular las cadenas productivas agroalimentarias, y el 108 que está generando la polémica, que tiene que ver con la protección de tierras, territorios, disposición de bienes y medidas encaminadas a que Señora ministra. Público. Señora ministra, ¿me escuchas? Señora ministra, se nos fue su voz por un momento. ¿Nos puede repetir, por favor, lo último que estaba diciendo? Se nos fue en su última frase. Contaba yo que el decreto 108, que es un decreto dirigido a adoptar medidas para proteger las tierras y evitar que en el marco de este desplazamiento masivo, que estas 52.000 familias que se han visto forzadas a abandonar sus predios, no sean objeto de acaparamiento o despojo. Entonces, en este decreto tomamos varias medidas. La primera de ellas, de conformidad con la ley de desplazamiento forzado, que nos permite que los procesos de formalización, pese a la protección colectiva que estamos haciendo de los predios, no se detenga cuando la persona que solicita la formalización es la misma persona que ha sido objeto de desplazamiento. Hacemos una norma que nos permite disponer de los bienes que están en los fondos públicos, tanto para el proceso de atención humanitaria como para el proceso de retorno y estabilización. Y tenemos una norma que es la que ha generado polémica y que se viene asusando, a mi juicio, de manera injustificada en relación con la expropiación administrativa de los procesos que están en curso en el marco de la adquisición directa de tierras de la Agencia Nacional de Tierras, para lograr que en el marco de la conmoción interior, que en esos 90 días de emergencia y excepcionalidad pongamos a disposición de víctimas del desplazamiento y de reincorporados a la vida civil esos predios que ya venimos en proceso de adquisición y que van a ser fundamentales en los procesos de retorno y de estabilización. Tomamos también una medida de suspensión del estado registral para aquellos bienes de vocación agropecuaria, bienes rurales, en el marco de los 11 municipios del Catatumbo, con el objeto de que no puedan transarse cuando las familias, cuando sus poseedores o propietarios, sus ocupantes, están desplazados o están confinados y puedan entonces particulares o incluso los grupos armados apropiarse de sus tierras. Esa misma medida la tomamos en los procesos catastrales con el objeto de que el retorno garantice que la gente, cuando vuelva a su tierra, no tenga ninguna implicación ni ningún efecto sobre sus derechos, sobre sus bienes. Esas son las medidas del decreto 108, todas destinadas a garantizar y poder implementar ese deber que tiene el Estado, que está en la ley 137 del 94, cuando nos dice que debemos asegurar los servicios y los centros de producción, el abastecimiento alimentario, y esa norma del derecho internacional humanitario que obliga a que el Estado mantenga las zonas agrícolas, nuestra producción, proteger las cosechas, los ganados y proteger a quienes producen los alimentos y las tierras en las que los producen. Esas son las normas, Juan, que ayer hemos presentado al país. Lo que uno puede auscultar en los conocedores del sector, señora ministra, es que al tema de la suspensión registral le surgen muchos aliados. La historia de Colombia es muy dramática en territorios donde desplazaron a plomo, a sangre y plomo a los legítimos propietarios de las tierras y luego les hacían vender a la carrera a premiados por la defensa de su vida, y los mismos que generaban el desplazamiento se convertían en grandes terratenientes por su propia cuenta o con testaferros. Esa, por ejemplo, es la historia que nunca nos acabaron de contar de las FARC. Así desplazaron mucha gente y así les despojaron las tierras, y encuentro apoyo para eso. Donde veo controversia, señora ministra, es en el tema de la expropiación administrativa. ¿Qué le dice usted a los críticos de esa medida?
Yo creo que aquí hay que hacer un trabajo también, si me lo permite, pedagógico y poder poner sobre la mesa qué es la expropiación. La expropiación es un mecanismo que por vía administrativa o por vía judicial se usa en diferentes ámbitos de la economía, del interés social, de la utilidad pública para poder avanzar. Lo que más hemos visto en términos de expropiación es la posibilidad de la construcción de la infraestructura vial, pero la ley 388, nuestra ley de ordenamiento, lo prevé para temas urbanos, incluso para temas de abastecimiento alimentario, como nuestras plazas de mercado. Lo prevé la ley 99 para áreas de especial importancia ambiental, lo prevé la ley 41 cuando habla de adecuación de tierras, lo prevé la ley agraria, la 160 para reforma agraria. En este caso, donde nosotros tenemos identificados unos bienes que vienen siendo objeto de adquisición en esta zona que está afectada por la guerra y que hoy tiene un desplazamiento masivo sin antecedentes que, como usted lo ha dicho, no podría repetir esa historia de despojo. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar una norma que ya existe en el marco de la ley 1523, que me permite, una vez declarada la emergencia, poder agilizar los procesos necesarios, no solo para conjurar las causas, sino para lograr el restablecimiento, aquí no solo del orden público, sino también de las comunidades que deben retornar a sus predios y deben recuperar y estabilizar, porque además está la producción agropecuaria. Señora ministra, es que hay una suspicacia porque si uno se fija en los otros decretos, por ejemplo el de saneamiento de agua potable, hay una especificación. Obviamente aquí hay un decreto marco que es el de la declaratoria de conmoción interior y ese decreto marco habla del Catatumbo, de unos municipios específicos en norte de Santander, de Cúcuta, pero en los subdecretos igual se vuelve a especificar en dónde va a ser la delimitación del margen de acción, y en este decreto, en el resuelve de expropiación administrativa, no está la zona delimitada. ¿Usted nos puede asegurar que esa expropiación administrativa solamente va a ser para la región de norte de Santander? Yo te puedo asegurar, como lo dice el objeto de nuestro decreto, que todas las medidas que estamos adoptando para proteger tierras y territorios están establecidas y digamos, acotadas a la zona que establece el artículo 1 del decreto 62 del 2025, que es el decreto en el que declaramos la conmoción interior. Yo creo que es claro en el artículo 1 de nuestro decreto, y cuando vamos al artículo 4, insistimos, esta expropiación para poder garantizar la estabilización de las víctimas de desplazamiento forzado, así como la reincorporación a la vida civil de los excombatientes, es de aquellos que están claramente establecidos en el decreto 062 de 2025. Yo creo que las suspicacias aquí no son buenas, porque esas suspicacias lo que redundan es que esos procesos de adquisición que necesitamos hoy para el retorno de las víctimas de desplazamiento forzado, para poder estabilizar a la población en reincorporación, que es parte de toda la situación de guerra que se vive en el territorio, no se haga. Nosotros necesitamos no solo que se asegure el orden público allí, sino que la población se vuelva a estabilizar. El impacto sobre la producción alimentaria de la región es inmenso, y si no logramos un retorno seguro, un retorno en el marco de las condiciones que obliga el DIH, nosotros no vamos a asegurar que el Catatumbo transite hacia la paz. Claro. Pero, ministra, tiene que haber como un mínimo de condiciones que yo sé que están ya en la ley, y es dejarle claro a la gente qué predios pueden ser sujetos de esta expropiación. Cualquier predio de cualquier extensión menor, o no es lo mismo tener una hectárea o una cuadra que tener 50, 100, 300, 3,000. Es decir, ¿qué predios y qué sujetos pueden ser objeto de esta expropiación administrativa? Lo primero es que este artículo 4 está acotado a los procesos que ya están en curso y que tienen que ver con la situación del Catatumbo. Yo quiero contar que aquí hay procesos de estabilización de reincorporados a la vida civil, de procesos que venían siendo ofertados y que no se habían podido concluir, y que en efecto hoy tienen a los reincorporados, esos sujetos de especial protección constitucional, en una situación de inestabilidad muy compleja, agudizada por esta grave perturbación del orden público. Aquí no se trata de abrir nuevos procesos de adquisición, se trata de esos procesos que ya están en cursos, acotados a esta región sobre la cual está la afectación del orden público. Y yo quisiera, y usted lo ha dicho, esto es muy importante, no se trata de un proceso sin reglas. En el artículo 75 de la ley 1523 pueden encontrar todos los ciudadanos la forma, no solo en la que se va a adelantar este proceso, sino que en el marco de cualquier emergencia, declaración de desastres y todos los
los fenómenos de urgencia que nosotros tenemos en múltiples situaciones se pueden implementar. Hay una decisión que avanza, en este caso lo estamos acotando a lo que ya va en curso. Esa decisión, una vez se toma, es objeto de control judicial a través de la nulidad y del restablecimiento de derecho. Así que todos los propietarios que estén en el marco de un proceso de adquisición en esta zona hoy pueden acercarse a la Agencia Nacional de Tierras, preguntar cuál es el estado de su proceso e incluso antes de una decisión de la Agencia Nacional de Tierras establecer el proceso de negociación voluntario tal cual está previsto en la ley. Aquí se trata de responderle a los desplazados, de poder responderle a los reincorporados en el marco de esta conmoción interior de manera rápida, logrando con ello estabilizar esa comunidad en el proceso de retorno que debemos iniciar prontamente. Son las 6:43 a.m. Le agradecemos a la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, que haya estado con nosotros en la mañana de hoy. Muchas gracias, señora ministra. Seguiremos muy atentos al transcurso de los acontecimientos. Que así sea. Yo quisiera convocar una apuesta de nación, una apuesta de unidad para responder a esta grave crisis humanitaria, para que ese desplazamiento masivo que aquí se dio no tenga los resultados que los 8 millones de desplazados en la historia anterior han tenido. Recuperemos al Catatumbo y con ello esa gran zona de abastecimiento alimentario en la cual podemos construir la paz. 6:44, escuchaban ustedes a la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. Seguiremos a lo largo de la mañana analizando los distintos decretos que en distintos campos finalmente han sido expedidos por el gobierno nacional para conjurar la crisis del Catatumbo. Los secretos de doña Darcy Quinn. Comienza a amanecer.